Nadie puede gobernar lo que no conoce y estoy convencida que el presidente de la Nación, y esto lo digo con respeto, pero por supuesto con dolor, hace tiempo que no recorre la provincia de Buenos Aires y las rutas troncales de la República Argentina. El rango del índice del estado de las rutas de 1 a 5 habla de una gravedad de mortalidad en ruta producto de los baches, de la falta de mantenimiento y de inversión nacional. Señor presidente, a usted que le gusta mucho soñar con recorrer la provincia de Buenos Aires, solo le pido que nos permita sacar, claro, que ande con cuidado porque posiblemente, como dice el diputado Heller, termine enterrado en algún bache de la ruta 3, de la 5, de la 7, de la 8, de la 9, de la 225, de la 205 y de todas aquellas que seguramente aún no tuvo el placer y el gusto de conocer. Gracias, presidente. Todos los argentinos tributamos con el impuesto al combustible, todo eso iba a un fideicomiso que tenía un destino, el 28,58% de esa recaudación, el 50% de esa recaudación iba directo a este fideicomiso, eso era parte del mantenimiento de las rutas nacionales y todo eso es lo que siguen cobrando a todos los argentinos cuando cargamos combustible, pero es lo que no están distribuyendo a ningún gobernador. Y acá lograron que todos nos pongamos del mismo lugar. Porque voy a ser muy concreta, señor presidente, porque no es un informe que yo hago porque recorro las rutas de la provincia y no hace falta que le diga los cráteres con los que nos encontramos. Lean el informe detallado. En la Argentina muchas veces dicen que nos falta planificación. El CFI hizo un informe detalladísimo del estado de las rutas nacionales, del sistema vial de relevancia en la República Argentina, en la conexión de todas sus rutas, cuáles son los servicios que realmente podemos empezar a priorizar por la cantidad no solamente de vehículos que transitan, sino el peso de los camiones y sino también el estado de las rutas. Esta ruta tiene el 100% del estado malo. En la provincia de Buenos Aires tan solo tenemos 74 kilómetros que la atraviesan, pero luego cuando miramos hacia la cordillera vemos todo el desarrollo de la 22, que por eso une la mirada de un gobernador como Figueroa, con un gobernador como Siloto, con un gobernador como Kicillof. No porque tengamos coincidencias quizás en la forma de entender la política económica, tenemos una misma mirada que es darnos cuenta que es una trampa mortal no defender la recaudación de este impuesto para resolver las rutas nacionales. En nuestra provincia de Buenos Aires puedo citar la 33, que cruza desde Bahía Blanca el cordón más importante para llegar al puerto de Rosario. Todo lo que conocemos desde Buenos Aires hasta Rosario tiene solo doble trama en el camino de Santa Fe de Rafaela hasta Rosario. Pero es una ruta importantísima también para el agro argentino y para la provincia de Buenos Aires en la magnitud de sacar nuestros productos del campo hacia el puerto de Rosario. Por eso decimos que nadie puede gobernar lo que no conoce y estoy convencida que el presidente de la Nación, y esto lo digo con respeto, pero por supuesto con dolor, hace tiempo que no recorre la provincia de Buenos Aires y las rutas troncales de la República Argentina. La Ruta Nacional 12, porque también así como muestro la conexión hacia la cordillera, hablo del NEA, que arranca en Zárate, Brazo Largo, señor presidente, y llega hasta Puerto Iguazú, pasando por Paraná, por Gualeguay, por La Paz, pasando por Nogoyá, cruza Corrientes y llega hasta Puerto Iguazú, Misiones. Ruta importantísima. 87% del estado de esa ruta, índice de estado calamitoso, calificación de 4,8. Así como les dije que la 22 tiene una calificación de 4,8. El rango del índice del estado de las rutas de 1 a 5 habla de una gravedad de mortalidad en ruta producto de los baches, de la falta de mantenimiento y de inversión nacional. De estas cosas hablamos, y ya termino, señor presidente, cuando hablamos de la necesidad de trabajar con responsabilidad. Si van a cobrar impuestos o tienen dos caminos, o hacen el mantenimiento de las rutas o tienen la delicadeza, ya que les gusta bastante desaprenderse de sus obligaciones como Estado Nacional, trabajar con los gobernadores para darles los recursos para armar estos entes interjurisdiccionales y poder resolver esta magnitud del conflicto de distintos gobernadores trabajando en la planificación de cómo vamos a empezar a resolver el mantenimiento de las rutas nacionales en cada una de las provincias argentinas. Para cerrar, lo decía la diputada Selva, nos angustia y nos preocupa como bonaerenses ver no solamente que no han distribuido de manera equitativa los recursos nacionales, sino ver la deuda, que lo vamos a volver a repetir, de 12,1 billones de pesos que le deben al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No se equivoque, señor presidente, no se los debe a Axel Kicillof, se los debe a cada bonaerense que necesita de esos fondos de transferencia para poder seguir invirtiendo en materia de seguridad vial, de infraestructura, de viviendas, de
el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente algo que quizás pasa desapercibido, que es la deuda que tienen con las transferencias de las cajas previsionales en la Argentina. 13 provincias les adeudan fondos millonarios. Córdoba ha tenido una mano, como digo yo, que le permite al gobernador Chayora poner 800.000 pesos en cada jubilado. Dios quisiera también que el resto de las 13 provincias tengan el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia, que le dio la razón en ese fallo que le permitió al gobernador Chayora depositarle a cada jubilado lo que la Nación le había retenido injustamente. Estamos esperando un fallo de características similares en la provincia de Buenos Aires para llevar el alivio a los jubilados y pensionados. De eso también se trata. Parte de eso que dicen los degenerados fiscales cuando aprobamos las modificaciones al sistema previsional argentino. Queremos el aumento de los jubilados, la moratoria, el bono, pero también que le paguen a cada provincia lo que adeudan de las cajas no transferidas al sistema previsional. Señor presidente, a usted que le gusta mucho soñar con recorrer la provincia de Buenos Aires, solo le pido que nos permita sacar, claro, que ande con cuidado porque posiblemente, como dice el diputado Heller, termine enterrado en algún bache de la ruta 3, de la 5, de la 7, de la 8, de la 9, de la 225, de la 205 y de todas aquellas que seguramente aún no tuvo el placer y el gusto de conocer. Gracias, presidente.